Saludos y bienvenidos a su programa Hablan los Consumidores. Este es un programa producido bajo mandato de la Unión Nacional de Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, IPADECU. Un programa que se estará transmitiendo usualmente en este mismo horario, en este canal, y que tiene fundamental objetivo servir de ventana instructiva, educativa y formativa a todos los consumidores nacionales y extranjeros de nuestro país, dentro de un modelo de educación continua aplicado a la televisión, en seguimiento a los patrones educativos de formación que tanto la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, como el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores, IPADECU, están hace mucho tiempo tratando de formalizar, tanto a nivel de radio como a nivel de la página web que tenemos en internet, y que se integra toda una gran fuerza educativa formativa que tratamos de instrumentalizar a través de este programa para todos los fines sociales adecuados a los consumidores en nuestro país. Efectivamente, Hablan los Consumidores es un programa de educación al consumidor, producido y bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá y del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios. Ambas organizaciones constituidas bajo las leyes nacionales con personería jurídica y reconocimiento de ACODECO para defender, como dicen nuestros estatutos, defender y promover los derechos de los consumidores universalmente reconocidos, y de acuerdo a la ley panameña estamos también legitimados ante las autoridades y los estrados correspondientes para hacer valer nuestros derechos. Las organizaciones de consumidores son asociaciones de consumidores que nos reunimos para trabajar con fines iguales o semejantes en la defensa de nuestros derechos universalmente reconocidos. Tal cual, como comentábamos, el objetivo del programa es matizar, explicar detalladamente los derechos de los consumidores, derechos que están universalmente reconocidos en todos los países desarrollados y por desarrollarse, derechos a los cuales se integran un sinnúmero de normativas legales existentes en todos los rubros y todas las formas posibles en nuestro país. Igualmente, a estos derechos se integran otra carga de deberes que asumimos los consumidores responsables y que tenemos que desarrollar plenamente a través de la acción de nuestras vidas. Pero de otra forma también se integran a estos derechos y deberes de los consumidores una carga significativa de deberes y derechos de los proveedores, a los cuales tienen que servir a favor del cumplimiento de las normativas legales existentes y en pos de los cuales se recrean a fin de proteger a los consumidores. Este balance perfecto entre deberes y derechos de los consumidores y deberes y derechos de los proveedores se integran dentro de lo que se denomina relaciones de consumo. Es esa carga de relaciones de consumo lo que motiva y mantiene el universo de los consumidores rodando o circulando día tras día. Esa integralidad entre deberes y derechos del consumidor y proveedores es lo que se integra dentro del matiz de las leyes de protección al consumidor que nos protegen día tras día. Y es lo que trataremos y tratamos día tras día en este programa de explicar y exponer para conveniencia de los consumidores que nos escuchan y nos ven. Reconocidos por Naciones Unidas en el año 1985, son reconocidos universalmente los derechos de los consumidores dentro de los derechos humanos. Fíjense, 1985. ¿Qué clase de derechos? ¿Cuáles son los derechos que se nos reconocen a los consumidores? Que además están reconocidos en la ley panameña. Desde la Constitución y la ley 45 se reconocen muchos de estos derechos, o casi todos los derechos, o todos los derechos nuestros. El derecho a la información, el derecho a productos sanos, a procesos de producción sanos, a ambientes sanos, a la reparación en los daños que se nos ocurra, el derecho a la organización y al derecho a estar representados. Nosotros debemos estar representados, se nos debe garantizar este tipo de derechos. ¿A quiénes? A todos los consumidores. Todos somos consumidores al final de cuentas. Esa gama de derechos y deberes de los consumidores están perfectamente integrados dentro de una denominada pirámide jurídica de derechos a favor de los consumidores. Esta pirámide jurídica está matizada en primer orden dentro de sus aspectos más elevados por la Constitución Nacional de la República de Panamá. En dicho mandato constitucional se integra el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Este artículo 49 reseña e integra de manera perfecta
el espíritu, los deberes y derechos que los consumidores tenemos. Derechos que están universalmente reconocidos, como hemos venido comentando, y que nuestra ley fundamental se encuentran debidamente establecidos a partir de la reforma constitucional de 2004 o 2005. Es este mandato constitucional, en el artículo 49, del cual se desprende o derivan las normativas legales de índole específicamente legislativo, que a su vez sirven para regularizar la vida y deberes de los consumidores a nivel nacional. Es así como tenemos dentro de ese mismo orden y en el rango seguido después de la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley 45 de 2007. Esta ley es la ley fundamental que integra y recoge todos los derechos y deberes de los consumidores y usuarios en nuestro país. Y igualmente regula la vida y deberes y derechos de los proveedores dentro de su relación de consumo con nosotros los consumidores. Esta normativa fundamental, la Ley 45/2007, la que crea toda la lista de deberes y derechos a los cuales los consumidores tenemos sacrosantamente obligación de exigir y tenemos el derecho a que se nos cumplan previamente por parte de los proveedores. Pero esta Ley 45/2007, que se transforma en ley fundamental de los derechos de los consumidores, no es la única norma fundamental que protege a los consumidores. De ella también se desprende el Decreto Ejecutivo 46 de 2009, que es la normativa a nivel reglamentaria que sirve para que todas aquellas estipulaciones contenidas en la Ley 45 sean eficientemente desarrolladas por parte de los proveedores y así entendidas por los consumidores dentro de todo el sinnúmero de situaciones, de problemas, de conflictos que día tras día se dan dentro de las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores. Pero estas estipulaciones normativas de rango legal, de rango efectivamente reglamentario, no se transforman en las únicas legislaciones que protegen a los consumidores. De ahí también se desarrollan a nivel individual o independiente o autónomo otros sinnúmero de normativas, de leyes, de regulaciones legales, como pueden ser la ley de la superintendencia de banco, que tiene que ver la relación entre los consumidores y los bancos o entidades bancarias, la ley que regula las financieras y que es regentada por el Ministerio de Comercio e Industria, que tiene efectivamente que ver con todos los conflictos, problemas, situaciones que se dan entre consumidores y proveedores financieros o financieras. Sí, tenemos la ley que regula y crea a la llamada ASEP, o Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Esta ley es igualmente importantísima en la vida honra de los consumidores, especialmente aquellos que tienen con el uso de servicios públicos de agua, alcantarillado, teléfono, celular y demás, porque ya estos elementos se integran más allá de cualquier otra cosa a la vida fundamental de los consumidores que usan este tipo de servicio. Y en general existen otras normativas, legislaciones que en todo caso ayudan y mantienen a los consumidores a tener una relación de consumo perfectamente regulada con sus proveedores respectivos. En estos momentos los invitamos a que le pongan atención a nuestro segmento de siempre, Consuma Entrevista, un espacio en donde vamos a estar siempre compartiendo con expertos en alguna materia. Esta vez y por segunda vez vamos a compartir con un experto en eficiencia energética, ahorro energético, ahorro de luz y en un tema muy importante, cómo manejarnos en el funcionamiento de nuestros refrigeradores. Buenas compañeros televidentes, el día de hoy quería conversarles sobre un equipo que en el caso de Panamá se hace relevante debido a que depende mucho del tema de la temperatura. En este caso estaría hablando de la refrigeración. La refrigeración es uno de los elementos más comunes en las casas que tienen electricidad y por eso se vuelve un equipo muy relevante. En las casas que tienen refrigeradora pero no tienen aire acondicionado, generalmente la refrigeradora representa la mitad del consumo de la casa, de un 50, un 60% del consumo, y a veces llega a ser hasta el 70% del consumo. Cuando ya tienen aire acondicionado, la refrigeradora pasa a ser el segundo equipo que más consume energía en la casa. O sea que el aire acondicionado viene siendo como la mitad del consumo de la casa y la refrigeradora es como un cuarto. Y estos dos equipos, el aire acondicionado y la refrigeración, dependen de la temperatura. Cuando sube la temperatura en Panamá, igual, el consumo en electricidad en concepto de refrigeración y aire acondicionado aumenta.
¿verdad? Independiente de lo que nosotros hagamos adentro. Entonces, en el caso de la refrigeradora, el día de hoy quisiera darles algunas recomendaciones sobre el buen uso de este equipo y que trae un ahorro también en dinero y en recursos energéticos. Y las recomendaciones serían, lo primero que tenemos que mirar en la refrigeradora es a qué temperatura nosotros la tenemos fijada. Porque resulta que en Panamá tenemos una mala costumbre, igual que la tenemos como en los aire acondicionados, de sobreenfriar. Nosotros tenemos refrigeradoras que no son para conservar el alimento, sino que en la parte de la refrigeradora allí congelamos. Nosotros hacemos una gelatina y estamos como si estuviéramos haciendo duro, ¿verdad? Tenemos una agua fría que tiene una capa de hielo. O sea, en realidad esto en el área de la refrigeración, del área de refrigeradora, de conservar alimentos, las cosas no se deben congelar. Si se están congelando es porque la está enfriando demasiado. La refrigeradora debe tener su control de temperatura en un punto medio. Si tiene de 1 a 6, debe estar como en 3, ¿verdad?